¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos nuevamente a su canal Buenas Nuevas, un canal del Ministerio Adventista. Somos adventistas del séptimo día. Y el día de hoy vamos a hacer el repaso de la lección de escuela sabática, el cual lleva por título El poder de la resurrección de Cristo. Antes de comenzar, vamos a inclinar nuestro rostro para pedir la inspiración divina. Amoroso y querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Querido Padre, en este momento queremos pedir tu bendición, tu dirección, tu santa presencia, tu ayuda, Señor, porque vamos a estudiar tu santa palabra, Señor. Ayúdanos a que esta escuela sabática sea de manera nutritiva espiritualmente para nosotros. Ayúdanos a seguir en el camino cristiano y ayúdanos a soportar las pruebas, Señor. Lo que vamos a aprender hoy, guárdalo bien en nuestra memoria para poder enseñarlo a las demás personas. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como pueden ver, estoy con la Biblia. Tenemos la versión Reina Valera 1960 y tengo aquí como tal mi lección de escuela sabática. Me voy a apoyar un poquito en algunos apuntes que tengo en el teléfono y también en algunos libros que vamos a dar lectura en algunos de los días que vamos a estar checando en la escuela sabática. Bien, comenzamos con el día de sábado de tarde. Dice el versículo de memoria: y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana y la fe de ustedes también es vana. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana y aún están en sus pecados. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 14 y 17. Y bien, lo que el sábado de tarde nos empieza a indicar fueron las dificultades que Pablo tuvo para hablar acerca de la resurrección de Cristo Jesús. ¿Y esto por qué? La ideología cristiana, la ideología que Pablo manejaba, era bastante disruptiva para ese momento. Los judíos del primer siglo, los fariseos por ejemplo, creían en la resurrección, pero era una resurrección futura, era una resurrección que iba a dar Dios mismo, y no creían como tal en la resurrección en el momento en el que estaban viendo a Cristo Jesús, o en el momento, en el tiempo que vivió Cristo Jesús. Y en el caso como tal de los griegos, que era pues ahora sí la hegemonía que tenía, estábamos hablando de un mundo antropológicamente greco-romano, había ideologías ahí conjuntas y entre ellas también estaba la judía. Pues como tal, los griegos con Platón, con Aristóteles, creían en la trascendencia del alma, es decir, un alma que salía como tal del cuerpo después de la muerte, pero no creían en la resurrección de una persona, y esto implicaba una dificultad para Pablo. Entonces lo que vamos a analizar esta semana es precisamente esto. Nosotros como adventistas creemos en la resurrección de Cristo Jesús, sabemos que esta fue real, entendemos por algunos apuntes escritos, sobre todo en la cuestión de fe, hermanos. Esta resurrección de Jesús no está muy documentada y a continuación lo vamos a ver. Está documentada, claro, en la Biblia, que es para nosotros la manera en que nosotros entendemos nuestro cristianismo, nuestro dogma y nuestra manera de ver la vida espiritual. Entonces, lo que tenemos que ver a partir de este momento es que también nuestra creencia es mucho por fe. El día domingo nos dice proclamando la resurrección de Cristo. Para esto vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4. Lo tengo aquí en Biblia y dice de la siguiente manera: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí Pablo está afirmando primeramente
el llamado que él recibe de parte de Cristo Jesús, que es un llamado que recibimos nosotros. Ahora, nosotros al recibir el llamado, Pablo dice, creo en que él murió por mis pecados. Él cree en la crucifixión de Cristo, de hecho él perseguía a cristianos. Ahora lo siguiente que Pablo nos dice es, también creo en la resurrección de Cristo. Y esto hace que toda esta profecía, que todo el complemento de la gracia, llegue a un término bueno. Porque si hay alguien que murió por nuestros pecados, fue aceptado como sacrificio de parte de Dios. Ahora este sacrificio como es aceptado, permite a Jesús resucitar de entre los muertos, entonces nuestra salvación está hecha. La pregunta del día domingo dice, la primera pregunta, ¿qué tienen en común estos pasajes? Hablamos de Lucas 24, 44 al 47 y de Romanos capítulo 1, versículos 1 al 4. Y lo que tienen en común es que hablan de la muerte y la resurrección de Cristo. Es decir, la Biblia misma nos muestra estos pasajes en los cuales nosotros entendemos que Jesús murió y que Jesús resucitó de entre los muertos. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 2 dice, lo acabamos de leer, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Es decir, lo que nosotros aprendemos, lo que nosotros sabemos de la Biblia, lo tenemos que retener. Y retener no es nada más, yo cuando me diga alguien voy a contestar como escrito está. No, cuando decimos retener es no nada más retenerlo aquí, sino retenerlo en el corazón. Aceptar que Jesús murió por mí y aceptar que Jesús en su sacrificio fue aceptado y resucitó de entre los muertos, y esto le da validez a mi salvación. Ahora, Primera de Corintios capítulo 15 versículo 11 dice, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Si tú crees, si yo creo, tenemos que hablar de aquel que resucitó de entre los muertos, de aquel que nos dio la gracia, de aquel que nos dio libertad del pecado. Tenemos que hablar de Cristo Jesús, entendiendo y siendo creyentes que Él murió y sobre todo que Él resucitó para darnos salvación. Bien, ahora pasamos al día lunes, que lleva por título El Cristo resucitado, nuestra única esperanza. Y aquí hablamos de un Cristo, o de la creencia de un Cristo que resucita. Ahora, nosotros debemos de creer lo que dice la Biblia. Nosotros creemos lo que dice la Biblia porque consideramos que esta es inspirada divinamente, es inspirada por Dios. Déjenme leerles aquí lo que dice el historiador Bart Ehrman, que dice que él sostiene que algunos discípulos tuvieron experiencias que ellos interpretaron como apariciones de Jesús, aunque él las explica más como experiencias visionarias. Es decir, este historiador nos dice que en base a sus estudios llega a la conclusión de que los discípulos alucinaron a Jesús. Ahora, Gary Habermas señala algo parecido desde otra perspectiva. Existe un reconocimiento bastante amplio entre especialistas de que los discípulos afirmaron haber experimentado apariciones de Jesús después de su muerte. La discusión histórica consiste principalmente en cómo explicar estas experiencias. Ahora, hermanos, nosotros creemos por fe. Y la fe, si lo vamos a llevar a un ramo filosófico, estamos hablando de algo que se le denomina metafísica. Y la metafísica no es otra cosa que aquello que rebasa lo físico, lo natural. Y estamos hablando de un Cristo que resucitó de manera sobrenatural, porque la gente no resucita. Yo creo que tú y yo y ninguno de nosotros hemos visto hoy en día gente que resucite al tercer día. Esto lo pudo hacer Cristo. Hay escritos en el Nuevo Testamento que nos dice que Él va y resucita más personas, y esas primicias son las que se lleva con Él al cielo. Ahora bien, queridos hermanos, cuando dice la Biblia que Jesús resucita, nosotros damos ese hecho por sentado. Yo quiero ser muy sincero en esta parte. No hay un consenso histórico o antropológico que nos hable de que Cristo sí haya resucitado. Muy bien, en este caso nosotros lo aceptamos por fe,
¿Por qué? Y esto es de lo que habla el día lunes 17 de agosto. En general, dice aquí, los paganos no creían en la resurrección, especialmente en el mundo griego. Con su creencia en el dualismo cuerpo-alma, al morir el alma ascendía según ellos a donde supuestamente van las almas de los muertos. Pablo comienza 1 de Corintios, capítulo 15, versículos 12 al 19, con una pregunta retórica que muestra su profundo desconcierto. ¿Cómo algunos de ustedes dicen que no hay resurrección de entre los muertos? ¿Por qué dicen eso si Cristo sí resucitó? Lo verificaron sus 11 apóstoles, lo verificaron más personas que estuvieron con él, que lo vieron ascender al cielo. En este caso, hermanos, damos por sentado, nosotros como cristianos adventistas, que Jesús sí resucitó. Dice en la parte de abajo, sin la resurrección, tanto la predicación como la fe son vanas. Es decir, no tiene ningún sentido predicar si no tenemos la esperanza de volver a ver a Cristo Jesús. Y nosotros como adventistas sabemos que hay una vida después, ¿verdad? No después de morir. Hay una vida después de que termine el gran conflicto y hay una vida la cual nosotros esperamos vivir junto con Cristo Jesús allá en el cielo y acá en la Nueva Jerusalén. Ahora, queridos hermanos, cuando nosotros aceptamos que Jesús murió por nosotros, que Jesús resucitó de entre los muertos, nosotros aceptamos por ende las demás profecías, las cuales nos llevan a ese cielo, las cuales nos llevan al perdón de Cristo Jesús. Porque si nosotros rechazamos la resurrección de Cristo, entonces le estamos quitando un poder sobrenatural como hijo de Dios. Y entonces estamos quitándole un poder de Dios. Y entonces nuestra predicación, nuestro mote de cristianos no sirve de nada. Y es lo que nos está explicando el día lunes. Bien, pasamos al día martes, Cristo la primicia. Quiero leer y quiero que pongamos atención en el siguiente texto, que es como empieza la escuela sabática para este día. Dice, si Jesús no estuviera vivo, cualquier expectativa acerca del futuro sería solo una ilusión. Aquí estamos claros. Ahora lo siguiente dice, pero lo cierto es que Cristo resucitó de los muertos. Eso lo dice 1 de Corintios capítulo 15. Ahora dice, su resurrección es un hecho histórico. Y esto, hermanos, yo quiero definirlo como falso. El escritor es adventista, claro está, el escritor de esta escuela sabática. No es un historiador, muy posiblemente no es un antropólogo, pero haciendo estudios de antropología, haciendo estudios de historia, si hay un tema en el cual, por ejemplo, Flavio Josefo y Tácito, que son de los historiadores más reconocidos y que mencionan a Cristo Jesús, no documentan este hecho. Bueno, Flavio Josefo sí, pero vamos a ver en qué contexto. Tácito, por ejemplo, dice lo siguiente. Esto es Tácito en el libro de Anales, en el libro 15, en el capítulo 44. Tácito escribió en sus Anales a comienzos del siglo II y en Anales 15.44 habla de los cristianos durante la persecución de Nerón después del incendio de Roma. Dice que Cristo fue ejecutado durante el gobierno de Tiberio por Poncio Pilato. Es decir, Tácito menciona como tal la muerte de Cristo a manos del gobierno de Poncio Pilato. Ahora, Tácito en ningún momento en sus libros, ni en el libro 15 ni en ninguno, menciona una resurrección de Cristo Jesús. Flavio Josefo, en Antigüedades Judías, así se llama el libro, en el libro 18, en el segmento 63 y 64, dice, Josefo, historiador judío del siglo I, escribió en Antigüedades Judías aproximadamente en el año 93 y 94 después de Cristo. En el 18.63 y 64, conocido como el Testimonium Flavianum, habla de Jesús. La versión que ha llegado en los manuscritos dice que Jesús fue condenado a la cruz por Pilato y que, escuchen esto, apareció a ellos vivo de nuevo al tercer día. Ahora, como cristianos esto nos emociona, porque un historiador como Flavio Josefo menciona que Jesús resucita al tercer día, o bien que después de morir, después de 3 días, se presenta
con sus discípulos. Pero vamos a ver que dice lo siguiente. Por tanto, sí existe un texto atribuido a Josefo que habla explícitamente de una aparición de Jesús después de su muerte. Pero aquí viene lo fundamental. ¿Josefo realmente escribió esas palabras? No podemos afirmarlo con seguridad. Existe un amplio debate académico porque algunas frases del pasaje parecen demasiado favorables al cristianismo para proceder directamente del historiador judío como Josefo. Por ejemplo, él era el Cristo, porque en sus demás escritos Flavio Josefo no menciona esta parte. Apareció a ellos vivos de nuevo al tercer día, la referencia de las profecías divinas que habrían anunciado estos acontecimientos. En la Enciclopedia de Teología de San Andrés señala precisamente que el pasaje, tal como lo tenemos actualmente, ha sido fuertemente editado por escribas cristianos, aunque considera posible que exista un núcleo original con Josefo. No hay una certeza. Entonces, cuando la escuela sabática nos dice su resurrección es un hecho histórico, tenemos como cristianos nuestro deber es investigar si lo que nos dicen es cierto. Y yo les puedo decir que no hay un consenso histórico o de historiadores, no hay un consenso científico o antropológico que nos diga que Jesús sí resucitó. No lo dice la Biblia, que nosotros creemos que es palabra de Dios. Y en este caso nosotros creemos por fe que Él resucitó de entre los muertos. Dejando este punto claro, pasamos al siguiente punto. Dice, 1 Corintios 15, 20 al 23. Dice lo siguiente: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por eso, así como Adán, a todos los que mueren, también en Cristo serán vivificados. Vamos a entrar a un tema teológico que muchos niegan dentro de la iglesia, pero vamos a ver por qué tiene que ser aceptado por nosotros los adventistas. ¿Y cuál es ese tema teológico, hermanos? El versículo 21 nos dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y muchas personas dicen, bueno, si la primer persona del matrimonio ahí en el Edén que pecó o que aceptó el fruto prohibido fue Eva, ¿por qué se le carga la mano a Adán? Para esto vamos a leer un fragmento del libro Patriarcas y Profetas. Bien, Patriarcas y Profetas, en el capítulo llamado La tentación y la caída. Estamos hablando de la página 39. Ustedes pueden leer todo el capítulo de la tentación y la caída, y es precisamente la historia de cómo Satanás engaña primero a Eva y después a Adán. Pero este nos da el contexto teológico de por qué el pecado entró por un hombre. Ahora, Satanás logra engañar a Eva. Muy bien, vamos a cortarlo un poco para no tener que leer todo el capítulo. Bien, dice la página 39 del libro Patriarcas y Profetas. Ahora, habiendo pecado, ella se convirtió en el agente de Satanás, hablamos de Eva, para labrar la ruina de su esposo. Con extraña y anormal excitación y con las manos llenas del fruto prohibido, lo buscó y le relató todo lo que había ocurrido. Vemos ahora lo que pasa con Adán. Una expresión de tristeza cubrió el rostro de Adán. Quedó atónito y alarmado. A las palabras de Eva contestó que se debía ser el enemigo contra quien se les había prevenido y que conforme a la sentencia divina, ella debía morir. En respuesta, Eva lo instó a comer. Vamos a brincar al siguiente párrafo. Adán comprendió, y escuchen porque esto es muy fuerte, Adán comprendió, él entendía la situación. Adán comprendió que su compañera había violado el mandamiento de Dios, menospreciando la única prohibición que les había sido puesta como prueba de su fidelidad y amor. Se desató una terrible lucha en su mente. Lamentó haber dejado a Eva a separarse de su lado, pero ahora el error estaba cometido. Debía separarse de su compañía, que le había sido de tanto gozo. ¿Cómo podría él hacer eso? Estamos hablando de un hombre enamorado, hermanos. Adán había gozado el compañerismo de Dios y de los santos ángeles.
había contemplado la gloria del Creador, comprendía el elevado destino que guardaba al linaje humano si los hombres permanecían fieles a Dios. Sin embargo, Adán se olvidó de todas estas bendiciones ante el temor de perder el don que apreciaba más que a todos los demás. El amor, la gratitud y la lealtad al Creador, todo fue desestimado por amor a Eva. Ella era parte de sí mismo y Adán no podía soportar la idea de una separación. No alcanzó a comprender que el mismo poder infinito que lo había creado del polvo de la tierra y hecho de él un ser viviente de hermosura forma, y que como demostración de su amor le había dado una compañera, podía muy bien proporcionarle otra. Adán decidió compartir la suerte de Eva. Vuelvo y repito, Adán decidió compartir la suerte de Eva. Y es por eso que por un hombre entró el pecado. Porque Eva ya había pecado. Eva ya tenía el horror del pecado en sí. Cuando ella va con Adán, ella le ofrece el fruto prohibido, como dice Patriarcas y Profetas, con las manos llenas de fruto. Adán entiende que la iba a perder. Lo que no logró entender es que Dios le pudo haber hecho una compañera más hermosa, lo pudo haber hecho olvidar este proceso, lo pudo ayudar en esta situación, porque para Dios nada es imposible. Pero Adán decidió correr ese riesgo. Ahora, lo que hace Cristo Jesús es bueno. Adán, ¿tú ya aceptaste el pecado? Yo soy Jesús, dice Jesús, que no peco, que no me equivoco, que vivo una vida humana para demostrar a la gente que sí se puede vivir sin pecado. Acepta morir por nuestros pecados Cristo Jesús. Es masacrado, es crucificado. Cristo Jesús resucita. Y al resucitar, el sacrificio quiere decir que el sacrificio es aceptado por Dios. Y por eso, como es aceptado por Dios, Cristo Jesús resucita de entre los muertos. Esto hace que nuestra salvación sea completa, pero solo en Cristo Jesús. Por eso es que cuando nosotros oramos, hablamos primeramente en el nombre del Padre, pedimos las cosas a Dios, pero nosotros no somos dignos. Pero Cristo Jesús, quien resucitó y el sacrificio fue aceptado, es digno de decir su nombre y de pedir las cosas en su nombre, queridos hermanos. Por eso nosotros cuando oramos decimos: bendito Padre que estás en el cielo, amoroso Dios, Padre Celestial. Pero aquellos hermanos que estamos diciendo al inicio de nuestras oraciones, querido Jesús, no, estamos cometiendo un error teológico. Pedimos a Dios Padre y en el final decimos: en el nombre de Cristo Jesús, de ese que resucitó de entre los muertos, de ese que nos dio salvación, de ese que lavó las culpas de Adán. Entonces, hermanos, sí, Eva tuvo culpa, pero Adán tuvo conciencia de no pecar y decidió pecar porque era un hombre enamorado. Le ganó el amor. Por eso es que en uno de los versículos de la Biblia dice: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Olvídese de su hermana, de su padre, de su madre, de sus hijos. Niéguese a sí mismo incluso y sígueme. Porque Dios nos va a proveer de todo lo que necesitemos. Pasamos entonces al día miércoles, el cuerpo resucitado. En 1 Corintios 15, 35 al 39, Pablo se refiere brevemente al cuerpo resucitado. Comienza esta sección planteando dos preguntas: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo? Y esto es importante, hermanos, porque es una duda que tenemos muchos de nosotros y que el cristianismo contesta esta duda mediante estos versículos. Leemos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 36 al 49. Ok, dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo.
No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra carne es la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Y la idea aquí es, hermanos, nosotros podemos morir hoy o mañana. La esperanza de un Cristo que resucitó es que Él nos va a resucitar, porque Él es digno de reclamar nuestras vidas, siempre y cuando nosotros decidamos aceptar ese Cristo que resucitó. Por eso les digo que cuando los historiadores no dan un consenso, nosotros creemos por fe. Ahora bien, nuestro cuerpo, este cuerpo corruptible, este cuerpo lleno de azúcar, de grasa, este cuerpo pues débil, este cuerpo masacrado por el pecado, por la vida, hermanos, puedes asimilar tu cuerpo, aunque vayas al gimnasio, aunque seas una persona fit, somos cuerpos débiles, hermanos, somos cuerpos corruptibles y llenos de pecado, pero la promesa es que nuestro cuerpo va a cambiar el día de la resurrección, y si nosotros no morimos, también nuestro cuerpo será transformado, porque allá en el cielo, al lado de Cristo Jesús, no puede haber pecado, no puede haber llantitas, no puede haber papada, no puede haber diabetes, no puede haber cáncer, no puede haber sida. Si tú aceptaste a Cristo Jesús hoy, tienes la salvación asegurada. Y esta salvación, querido hermano, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, aunque nosotros muramos, aunque nuestro familiar haya muerto hace 100 años, hace 1000 años, tenemos la plena confianza de que Jesús nos va a resucitar incorruptibles, hermosos. Entonces, queridos hermanos, esta es la esperanza que tenemos. Esta es la creencia como adventistas que nosotros tenemos. Bien, ya en el día jueves, la victoria final sobre la muerte, Pablo nos habla de lo siguiente. Esta vida es trágica, hermanos. De hecho, menciona 1 Corintios 15, 54 al 57. La pregunta que nos hace es la siguiente. ¿Qué nos dice este pasaje acerca de nuestra victoria definitiva sobre la muerte? Dice estos versículos 54 al 57 de Corintios 15. Y cuando esto corruptible, nuestro cuerpo, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Ahora, hay algo que decirlo aquí. En resumen, Pablo utiliza las ideas de corrupción y mortalidad para referirse a nuestra naturaleza pecaminosa. La expresión carne y sangre se refiere a la humanidad caída, por lo que nuestros cuerpos deben ser transformados, purgados de toda imperfección, en ocasiones el regreso de Cristo. Hay quien dice, hermanos, que el carácter es lo único que nos vamos a llevar al cielo. Yo creo que sí, pero que sí debemos preocuparnos, aparte del cambio físico, o aparte, debemos de cuidar nuestra salud, eso es un hecho, hermanos. Ahora, debemos de cuidar nuestra salud mental, de reflejar a Cristo Jesús en cada momento, también en nuestras acciones y con el amor demostrado al prójimo. En la parte de hasta abajo del día jueves, las preguntas dicen: ¿quién no se ha lamentado de lo rápido que pasa la vida? Así de rápida nos parece la segunda venida de Jesús si morimos antes de que ocurra. Quizá nuestro primer pensamiento al abrir nuevamente nuestros ojos será: vaya Señor, tu segunda venida ocurrió realmente pronto. ¿Cómo nos ayuda esta idea a aceptar mejor lo que algunos consideran un retraso?
Miren, en este mundo de posmodernidad, en este mundo donde pues ya es difícil creer en religión, hermanos, en este mundo tan difícil, lleno de violencia, de maldad, de tragedia, como adventistas, como cristianos, como seguidores de Cristo, nuestra esperanza debe ser esta: en algún momento vamos a estar bien, en algún momento todo esto va a pasar, y en algún momento Dios va a actuar por nosotros, y Cristo Jesús, si ya estamos muertos, va a resucitarnos para vida eterna con un cuerpo incorruptible. Para estudiar y meditar, dice el día viernes. Ahora, hermanos, todo lo que aprendimos durante esta lección, todo lo que estudiamos, para lo que nos estamos preparando, es para la segunda venida de Cristo. Confiemos en que Él está por venir. Confiemos en su amor vivificador y en su gracia para nosotros llegar a ser salvos. Quiero leerles un fragmento de este libro que se llama Cristianismo, el dogma de Occidente. Bien, este libro como tal es un libro secular, es un libro de historia, el cual nos muestra un análisis y estudios acerca de la vida de Cristo. Primeros pasos del cristianismo, página 24, es el nombre del capítulo del libro que les mencioné. Dice de la siguiente manera: tras la muerte de Jesús se registra el acontecimiento central del cristianismo, la resurrección. Este suceso marca la frontera definitiva entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. A partir de este momento, el debate se desarrolla en un ámbito totalmente distinto, como ya hemos subrayado en el capítulo anterior. La inmensa mayoría de los investigadores consideran indudable que la figura de Jesús forma parte de la historia. Otra cosa bien distinta es que Jesús sea hijo de Dios. Esta afirmación solo puede hacerse desde la fe. Así pues, creer que Jesús es el Mesías y por tanto el Salvador de todos y de cada uno de nosotros es un acto de fe. El cristianismo se apresura a matizar que la fe debe tener razones para no convertirse en un acto puramente irracional. Dios no pretende que el mundo crea porque sí. Hermanos, podemos leer más allá de la Biblia, pero entendamos que hay libros seculares y hay libros como el que leímos de Patriarcas y Profetas, los cuales pues hay una diferencia enorme, porque unos son inspirados por Dios y los seculares pues son análisis científicos, análisis filosóficos, análisis históricos, los cuales no llevan la fe como sesgo. La Biblia lleva la espiritualidad de ser escrita por Dios y nosotros como cristianos debemos de creer en lo que dice la palabra de Dios. Suena irracional, suena ilusorio, suena mágico, suena metafísico, sí, pero Dios no es racional. Dios trasciende la naturaleza, Dios trasciende el espacio. La resurrección de Cristo Jesús trasciende cualquier método científico y cualquier situación puramente racional, porque Jesús mismo es divino. La espiritualidad no se puede medir con métodos científicos. La espiritualidad se tiene que medir desde el amor y la prudencia de la espiritualidad y el poder divino de Dios y de Cristo Jesús. Queridos hermanos, esto ha sido la lección de Escuela Sabática para esta semana. Reciban un saludo nuevamente. Mi nombre es Luis Espinosa. Vamos a estar aquí subiendo la lección. Esperemos nos vayan acompañando. Que Dios los bendiga.